Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de tutoría. Vamos a ver un video, luego vamos a reflexionar. Pero primero vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de un tema que se ve en nuestra sociedad. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Muy bien, hemos visto un video acerca de la trabajo
trabajo infantil. Les voy a presentar una imagen. Cuando dice 25.90, ¿qué es? Sí. 25 soles, ¿no? Vamos a ver esta imagen. Porque dice pesos. Aquí observamos dos imágenes. Esta es la primera, que es un niño vendiendo cosas en los autos, y acá está una niña cargando unos sacos. Muy bien. En las siguientes imágenes que hemos observado, ¿qué podemos apreciar? Podemos apreciar a un niño que está vendiendo en bolsas y a una niña o un niño que está cargando sacos arriba, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el niño o la niña? Vendiendo. ¿Qué pensamos de ello? ¿Que está mal? ¿Que está bien? Al ver estas imágenes, nosotros pensamos que se trata, aparte del video, ¿no?, una explotación infantil. La explotación infantil también es llamada esclavitud infantil. Es la utilización de niños en trabajos normales o peligrosos para fines económicos, familiares u otra índole de menores de edad por parte de los adultos, afectando con ello el desarrollo personal, emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Algunos autores utilizan este término como sinónimo de trabajo infantil, aunque otros emplean este último de un modo más amplio, sin una necesaria carga negativa. El salario de aquellos niños que se dedican a trabajar tan solo representa el 20 al 15% del salario del masculino adulto. Comenzaban a trabajar a una edad muy temprana, entre 7 y 8 años. Normalmente realizan labores específicas como vigilar el correcto funcionamiento de las máquinas, que eran los portadores de la bobina, devanadores de trabas, engrasar las máquinas. La primera hilera de algodón, hiladora de algodón, era tan pequeña que las únicas personas capaces de trabajar con ellas o arreglárselas eran niños o niñas. Además, enseñarlas a utilizar resultaba muy sencillo. Esto los exponía a un grave peligro, ya que metido entre los entresijos de las máquinas sufrían quemaduras, graves traumas y aplastamientos de los miembros. Hay datos de las desfiguraciones faciales de causa aceite hirviendo de las máquinas al tratar con productos altamente inflamables. En los distritos fabriles es corriente que los padres envíen a trabajar a sus hijos e hijas a los 7 u 8 años, en invierno y el verano, a las 6 de la mañana, a veces cuando aún es de noche, a veces con escarcha y nieve, para ir a las fábricas, que a menudo tienen una elevada temperatura y una atmósfera poco beneficiosa. Están rodeados de otros niños de las mismas circunstancias, y así al pasar de la niñez a la juventud, poco a poco se inician, especialmente los hombres, en los seductores placeres de la droga y la embriaguez. Para esto se ha preparado el trabajo duro diario, la falta de mejores costumbres y el vacío placeres total de sus mentes. Un hombre con tales circunstancias se da cuenta de que todos los poderosos que viven a su alrededor están lanzados en veloz carrera para adquirir riqueza individual sin tener ninguna consideración con él, ni con su comodidad, ni con sus necesidades, ni siquiera con sus sufrimientos, excepto por medio de una degradante caridad de parroquia, que solo sirve para endurecer el corazón del hombre contra sus semejantes o para crear el tirano y el esclavo.
Esto les hacía permanecer muchas horas de pie sin poder cambiar su posición. En otros casos manipulaban manivelas que accionaban complejas maquinarias, debido al movimiento monótono mantenido durante la gran cantidad de horas. Pronto aparecían deformaciones en sus extremidades. Por otra parte, desarrollaban otro tipo de oficios. Ganaban unos pocos pekines como limpiachimeneas, mensajeros, llamacarruajes, limpiacarretas, vendedores de juguetes o de flores, y como cortaequipajes o paquetes. En 1850, tan solo una de cada 9 chicas alrededor de 10 años trabajaban en una casa. En ese mismo tiempo, durante la primera mitad del siglo XIX, los huérfanos, tan pronto como cumplían 4 años, eran vendidos por los orfanatos a los jefes de la cuadrilla de limpiachimeneas. También era legal capturar a niños sin hogar y obligarles a mantener un régimen de esclavitud. Esos mismos eran enviados dentro de la chimenea, trepando por los muros con las mismas manos o rascadores. Todo este panorama de escasez y miseria hacía frecuente los hurtos infantiles en bienes consumibles. Una sucesión de leyes sobre trabajo infantil, las llamadas Factories Act, se aprobaron en el Reino Unido en el siglo XIX. Los niños menores de 9 años no podían trabajar. Los de 9 a 16 podían trabajar 12 horas al día, según la ley de las fábricas de algodón. En 1856 permitían el trabajo infantil después de los 9 años durante 60 horas a la semana, de noche o de día. En 1901 la edad permitida para el trabajo infantil se elevó a los 12 años. Todo esto pasó en la explotación, en el trabajo infantil. Todo esto pasó durante la Revolución Industrial. Imagínense cómo. Ahora voy a hablarles sobre la erradicación del trabajo infantil. La erradicación del trabajo infantil tiene para la Organización Internacional del Trabajo una prioridad urgente y muy importante, ya que durante siglos el trabajo infantil fue aceptado y era legal, mientras que actualmente está otras prioridades y forma parte de la Declaración de los Derechos del Niño. Eliminar la explotación laboral infantil es una prioridad por los efectos que las actividades laborales tienen sobre la salud y el desarrollo de los menores de edad. Igualmente, está demostrado que cuando los menores de edad trabajan en condiciones que afectan el ejercicio de sus derechos, con frecuencia son explotados al no recibir salario o porque las jornadas de trabajo son usualmente extensas. Algunos estudios muestran que la medida que más trabaje el menor de edad se expone a sufrir una mayor accidentalidad y enfermedades. El trabajo de menores también afecta a la educación al generar deserción escolar. Está demostrado que el atraso escolar se relaciona con las horas de trabajo en la niñez. No todo trabajo infantil es pernicioso. Determinadas actividades productivas realizadas en edades infantiles pueden ser consideradas formadoras, tareas domésticas o de contribución de la economía familiar, el autosustento o el aprendizaje de oficios. Esto es válido tanto en sociedades tradicionales como en las sociedades modernas. El trabajo infantil puede ser calificado como formativo siempre que no afecte el ejercicio de los derechos como la educación, salud y recreación. En 1992, el OIT, que es el Programa Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil, para combatir el trabajo de los niños y niñas que atentan con su desarrollo, en el 2014, el fundador del Centro Internacional sobre Trabajo Infantil y Educación, Khalid Sakarti, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la explotación infantil de la India. El gráfico indica un número menor en América Latina. Lo cierto es que las condiciones de trabajo en muchos casos no son de peligro, debiéndose reglamentar los trabajos peligrosos para evitar el trabajo de niños, niñas y adolescentes. A la fecha en el Perú existe la propuesta de
erradicación del trabajo infantil desde el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, y ninguna otra cubre esta gran problemática. De 1992 al 2012 existió la propuesta Educadores de la Calle de Atención Desactivada y Reemplazada. Trabajo infantil por país. En México, de acuerdo al informe del trabajo infantil de México, Avances y Desafíos, elaborado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la principal causa del trabajo infantil es la pobreza. Otros factores causantes de este fenómeno social es la demanda de hogares, granjas o negocios familiares para que los niños participen en el trabajo, las normas y las actitudes sociales y los costos que implica la educación como uniforme, transporte, material escolar, inscripciones. Solamente cada uno de estos 4 niños trabajadores concluye su educación básica, de lo cual se desprende el problema como en el analfabetismo y el ausentismo escolar, altos índices de reprobación, bajo aprovechamiento y deserción escolar. El informe detalla que los motivos por los cuales los niños laboran son los siguientes: 23% para pagar sus gastos para la escuela, el 22,5% lo hace para completar los gastos de sus hogares, el 22% realiza las labores solo para ayudar y el 13% labora para aprender un oficio. El trabajo infantil es un problema de escala mundial y aunque México se ha ido reduciendo, el informe señala que aún hay un estimado de 2.500.000 niños y adolescentes laborando de 15 a 17 años. La OIT, UNICEF y la Oficina de la UNESCO en México exhortan a los países a centrar su atención en el acceso de la educación de calidad de todas las niñas, niños y adolescentes como factor clave en la lucha contra el trabajo infantil, ya que señala que la primera razón por la que los niños y niños no asisten a la escuela es la falta de interés o actitud. Es necesario dar un seguimiento educativo en comunidades indígenas con discapacidad o migrantes, como las hijas o los hijos de los jornaleros agrícolas. Según CEPAL, hasta 2019, más de 2 millones de menores de edad trabajaban en el país, siendo el segundo país con más cifras de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil. Inicios de los 2020 se había ya contabilizado un aumento de explotación infantil de la Ciudad de México, llegando a 84,000 niños. ¿Cómo es la explotación argentina, el trabajo infantil en Argentina? El trabajo infantil en Argentina, este trabajo infantil de menores es delito y solo pueden trabajar mayores de 16 años con autorización de sus padres. La única excepción es que si tiene 14 y trabaja en la empresa del padre, madre o tutor, 3 horas diarias o 15 semanales, debiendo cumplir con la asistencia escolar y no hacer tareas riesgosas o que perjudiquen su salud. Los menores que tienen 16 años trabajan de 6 horas por día a 36 horas semanales, solo con permiso del Ministerio de Trabajo. Esta jornada puede llegar a 8 horas diarias o 48 horas semanales y está prohibido que trabajen entre las 8 y 6. El sueldo no puede ser menor a los de los demás trabajadores si la jornada de trabajo es igual o sus tareas son las mismas que hacen a los trabajadores de mayor de edad, y la licencia anual por vacaciones no puede ser de menos de 15 días. En los últimos años, el trabajo infantil en Argentina ha aumentado. Hacia el año 2018, más de 1,4 millones de niños trabajan. En Ecuador, el trabajo infantil en Ecuador, en la que se registra mayor trabajo infantil, es entre los 12 y 17 años. Los que tienen un impacto de interrupción de educación son los adolescentes, incluso trabajando a espaldas de los padres por falta de empleo, por varios ámbitos de pobreza, acceso a la educación o factores culturales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el trabajo infantil tiene consecuencias desfavorables a corto plazo o largo plazo. En lo inmediato hay un deterioro de la educación del niño,
una exposición a situaciones de riesgos como son accidentes, lesiones físicas, enfermedades, etc. Y una socialización en ámbitos que no siempre son adecuados para su edad. Cabe recalcar que en el transcurso del tiempo se ha investigado este problema del trabajo infantil. Las investigaciones siempre nos traen al mismo punto de origen, por eso debe ser estudiado esta problemática desde varias perspectivas en el cambio social. El trabajo infantil en Perú es muy notable, pese a que la ley 27337 establece que el trabajo recién se permite desde los 14 años. Hacia el año 2019, más de 1 millón de menores de edad trabajan en el país, alrededor del 88% en el área rural y agrícola, una cifra equivalente a 17% de niños del país. Esto se ve en varias regiones del país, ya que niños desde muy corta edad sacrifican su infancia para aportar algo a la economía familiar. Este problema se da por muchos factores de pobreza, problemas de planificación familiar o explotación en las áreas rurales o por trata. Muy bien, vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. Quería contaros que el 12 de junio es el Día Internacional para eliminar el trabajo infantil y que en Perú el Estado está haciendo importantes esfuerzos para erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, todavía un 18% de los niños por debajo de 14 años trabajan, y hay 4 o 5 estrategias que han demostrado ser eficientes para acabar con el trabajo infantil. La primera es la reducción drástica de la pobreza, la segunda es el acceso a una educación de calidad y pertinente, la tercera es dar oportunidades de empleo digno a los adultos responsables de los niños y de las niñas, y la cuarta es acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. UNICEF Perú trabaja en colaboración con el Estado para lograr que Perú sea un país libre de trabajo infantil. A mí lo que más me toca es saber que esto puede estar pasando, ¿sabes? A mí se me derramó el corazón, yo no quería llorar. Aquí venís a trabajar. Esto no es el patio del colegio. No sé si lo sabéis, pero esto es una mina de oro. Por cada kilo de oro os daré un código de Chapuerto. ¿De acuerdo? ¡Entendido! ¿Qué es eso? ¡Trabajar! Pero esto indica algo, ¿eh? ¿Te acuerdas para poder llegar arriba? Ya está. ¡Cuerda! Claro. ¡Hala! El prestado. ¡Huele horrible! Hay que cambiarse. ¡Huele fatal! Tenemos aquí todo el día, si queréis. ¡Huele a azufre! Ahí está el oro. Estamos en las entrañas, es como el infierno. Se llenan los sacos, se llevan allí, se criba, se pesa el oro. Hazle caso, que ese es un plomo. Los sacos. Vamos. Yo solo quiero oro. ¿Vosotros dos qué? ¿No hacéis nada? ¡A trabajar! ¿Qué no deja hacer? Estoy sudando. ¿Dónde está mi oro? Aquí mando yo. Creo que aquí tenéis otro montón de arena, ¿verdad? Sí. ¡Ostras! Pues venga, ¡vamos! Señor, su fiebre del oro me tiene muerto. ¡Quiero 4 kilos más! Ahora quiero 5 kilos. Mineros y mineras, tenéis más arena. ¿Cuántos kilos tenemos que llegar? Quiero oro. ¡Traedla toda para aquí! No se va a acabar nunca. Y seguiréis trabajando y trabajando y trabajando. Esto es una espiral, es una espiral. ¿Sabéis que si uno se va todo el equipo? ¡Me voy! Ya. ¿Estáis seguros de que queréis pulsar el botón de emergencia? Colocaros aquí, en fila. Pulsa el botón y vuelve a tu sitio. Es un vídeo. Tú has podido escapar en menos de una hora, pero imagina que esta fuese tu realidad todos los días.
trabajando 12 horas sin descanso, arriesgando tu vida con todo tipo de abusos. No solo en una mina, también en vertederos, mendigando, en fábricas o en el campo, como sirvienta o siendo explotada sexualmente. Imagina todo esto siendo tan solo una niña, vulnerable, sin salida, sin nadie que te defienda, sin nadie que grite por ti. Me llamo Satu, tengo 11 años. Como yo, 73 millones de niños siguen intentando ver una salida y trabajando en las peores condiciones, explotados. ¿Sigues pensando que solo somos una cifra? Necesitamos experimentar en carne propia para entenderlo. Y de repente ves que eso podría seguir así horas y horas y no tendría fin para un niño así. Y pensar que esto puede ser una rutina o una dinámica diaria de un grupo de chavales es cuando te duele. O sea, te encoge un poquito el corazón de pensar que están pasando por todo eso. Creo que la peor parte me la llevé yo. Sobre todo cuando es la salida, ellos, claro, piensan que esto es un juego, pero... ¿Y si no lo es? ¿Y si esto no es un juego? ¿Y si esto es la vida? Muy bien. Hemos visto, ¿no?, un video acerca de la explotación infantil. Muy bien. El trabajo infantil es una realidad para millones de niños en todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, son 152 millones de niños que trabajan incluso antes de aprender a leer y escribir. El trabajo infantil la OIT explica que se considera el trabajo infantil a toda aquella actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Por tanto, las características del trabajo infantil son las siguientes. Es peligroso para el bienestar físico, mental y moral del niño. Se estima que 73 millones de niños están en situación de trabajo infantil peligroso. La mayoría son chicos y chicas entre 15 y 17 años, aunque 19 millones de niños que se enfrentan en labores peligrosas tienen menos de 12 años. Obstaculiza su escolarización. La realización de actividades laborales impide que los pequeños asisten a la escuela y supone que tengan que abandonar las clases de forma prematura, lo cual impide que los pequeños asistan a la escuela y supone que tengan que abandonar las clases de forma prematura o que se vean en la obligación de combinar sus estudios con un trabajo, según datos del ACNUR. Solo 61% de niños refugiados están escolarizados en primaria, frente al 91% de la media mundial. Muchos de ellos no van a la escuela porque tienen que trabajar para que su familia salga adelante. Causas del trabajo infantil. Ningún niño del mundo debería abandonar su infancia para trabajar, pero lo cierto es que muchos menores se ven obligados a hacerlo por alguna de las siguientes causas. Situación de pobreza. La pobreza en las familias impide que disponga de los recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a una vivienda o sanidad o educación, llegando incluso a dejar sus estudios. Muchos menores se ven en la situación de contribuir a la economía familiar, realizando trabajos en peligro de su vida, como los niños de República Democrática del Congo, que son explotados para la extracción de minerales. Niños solos. Cuando los niños están solos, tienen que buscar un trabajo para sobrevivir. En ocasiones, estos menores no acompañados se ven convertidos en esclavos sexuales, trabajadores forzosos o incluso en niños soldados. Esto resulta común
en contextos de los conflictos y huida, en los que muchos niños se quedan huérfanos o se pierden en el caso de la huida. Solo en la emergencia de Sudán del Sur, el 63% de la población refugiada está compuesto por menores de 18 años. De ellos se estima que más de 75.000 están solos. También otra de las causas es la falta de acceso a la educación. Los niños no pueden acceder a la educación, tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de trabajo infantil. Ir a la escuela les permite conservar sus oportunidades de futuro y les ayuda a mejorar las relaciones con las comunidades de acogida y les devuelve su infancia. Tráfico de niños. Muchos menores son explotados en fábricas e industrias debido a la pobreza de los países de vías de desarrollo y la necesidad de mano de obra barata. Los niños son forzados a trabajar en la agricultura, en las calles o incluso en la minería con los riesgos que ello conlleva. El trabajo infantil tiene graves consecuencias que repercuten en el correcto desarrollo físico y emocional de los niños que lo sufren. Tiene consecuencias físicas, consecuencias psicológicas. Dentro de las consecuencias físicas encontramos que los niños que trabajan pueden llegar a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas como la desnutrición, sufrir cortes y quemaduras por trabajar con maquinaria y herramientas inadecuadas para su edad o sufrir abuso por parte de los adultos. Consecuencias psicológicas. Los pequeños pasan mucho tiempo en un ambiente hostil y violento, lejos del amparo y protección de sus familiares. Debido a las largas horas que se dedican al trabajo, se ven obligados a dejar sus estudios o combinar ambas actividades. Esto acarrea consecuencias psicológicas como estrés, bajos niveles de autoestima y falta de esperanza en el futuro. También en este tema podemos encontrar las peores formas de trabajo infantil, como son, por ejemplo, niños maleteros en fronteras. Mientras usted duerme, ellos trabajan. Su tarea es trasladar una carga a través de la frontera, de la que muchas veces no conocen su contenido. La labor implica entre 5 u 8 horas cuando no hay incidentes. Se trata de niños que dentro de 9 y 12 años, quienes son generalmente contratados por grupos, por intermediarios, algunas veces familiares cercanos o lejanos, quienes movilizan mercadería de contrabando para extender el comercio. A los niños les toca ir a puntos ciegos que son de difícil acceso para el control policial, lo que supone lugares apartados e inhóspitos. Ellos no hacen uso de las linternas, beben poco líquido y comen cuanto pueden. En estas condiciones, el oficio los lleva al estrés, al miedo de perder la mercadería o abusos físicos y traumas. Con cal y carbón. Sus juegos se reducen a acariciar latas, trastos viejos en el patio. Pocas veces van al colegio y solo tienen en mente una obligación: trabajar al ritmo de los adultos para comer. Su labor empieza en el caso de la cal y la quema de carbón, en las primeras horas del día para evadir donde pueden inclemente sol. La ruta Mascuela-Santa María, Nueva Negocio al norte, es lo que demuestra eso. En algunas minas abandonadas del país, la jornada conlleva horarios nocturnos para sacar la brosa. Esos niños y niñas de entre 8 y 12 años presentan problemas respiratorios por la que una exposición excesiva al sol y a la lluvia, además de problemas musculares en la piel, sufren cansancio, dificultad auditiva y visual. Otra es la venta ambulante. La nueva modalidad es la capital, que incluye las ventas de artículos no perecederos, como cuadernillos para colorear, en las afueras de los supermercados, donde permanecen hasta las 9 de la noche. También suele encontrárselos durante el día en los modernos centros comerciales de Managua, donde además de ofrecer mercadería, piden comida y dinero. Es decir, trabajan a cielo abierto en territorios conocidos. Mayormente trabajan los niños de 6 a 13 años. Lo hacen desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Algunos días les agarra la noche y duermen en las aceras, pues sus padres o tíos
que viven en el comercio callejero así lo decida. Otro es obligados al comercio sexual. Los niños y las niñas son cantados cerca de bares, restaurantes y grandes hoteles. Según los estudios más recientes, entidades de Casa Alianza, las niñas son las más afectadas. Actualmente suelen ser raptadas y movilizados en puntos ciegos de las fronteras para luego ser vendidas a prostíbulos en el extranjero. Por otra parte, suelen ocurrir con los padres o parientes las prostituyen en el área urbano con el pretexto de sustento familiar o por el pago de las deudas contraídas. Los niños y niñas son expuestos a una vida sexual a temprana edad, a contraer enfermedades de transmisión sexual, a involucrarse en actividades delictivas, al consumo de alcohol y drogas, al maltrato físico y psicológico. Su autoestima se deteriora, generalmente abandonan la escuela. Otra es recogiendo desechos. Este trabajo lo ejercen los niños y niñas desde los 6 años. Sin embargo, en sitios como la Chureca de Managua se han convertido en niños de 4 años acompañados de sus padres y madres. Las jornadas laborales van desde 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los niños y niñas recogen desde desperdicios plásticos, metal y hasta desechos de comida, entre otras cosas. En esta labor hay jerarquías, de manera que los recolectores más antiguos son adultos y son los primeros en aprovechar la basura nueva que llega. Luego le siguen los jóvenes, las mujeres adultas, adolescentes y por último los niños y niños quienes recogen lo que los demás han decidido desechar porque no han podido separar. Aquí están expuestos a la contaminación y abusos verbales y físicos. Otro es en la servidumbre. Este oficio es el agravante que invisibiliza como ahijadas o hijas de crianza. Son niñas desde los 8 a 9 años convertidas en domésticas y niñeras dentro de 4 paredes. Además, los adultos dicen no trabajan sino ayudan. Ellas lavan trastes, ropan, planchan, cocinan, alan el agua, limpian el piso, cuidan animales, hacen mandados, barren, riegan las plantas, sacan la basura, surcen la ropa y dan masajes y hacen damas de compañía. Pocas veces comen tan bien como sus patrones. En estas niñas hay deserción escolar, baja autoestima, déficit en el crecimiento, del abuso físico y sexual. También con adultos en campos agrícolas. Estos labores arrancan desde la madrugada y concluyen entrada la noche, según el tipo de tarea y cultivo. Por el trabajo se realiza son propensos a dolores musculares, a problemas respiratorios, a accidentes de herramientas agrícolas y a contaminación y a una mala alimentación sobre todo. También tenemos los yacuqueros, que son niños que acompañan a los buzos. Ellos manejan los cayucos para capturar las langostas. Su trabajo lo realizan sin importar el sol o lluvia durante más de 4 horas. En el sector pesca también suelen trabajar en las comaderas. Aparte de eso sacan ostiones y todo lo hacen sin equipo de protección. También encontramos fabricando tejas y ladrillos. En esta labor los niños y niñas utilizan machete para desorillar y dar forma al ladrillo. Realizan el trabajo de cuclillas y otras posiciones forzadas durante más de 8 horas según el adulto a cargo. Los encargados de llenar el horno, unos son encargados de llenar el horno, la otra faceta de la labor es cargar rajas pesadas de leña. Su paga no llega ni a la mitad del salario del sector de minas y cantera, que en Nicaragua son 4.141 córdobas. Es un dinero manejado por sus padres, por sus parientes cercanos y no logran terminar sus estudios y el abuso físico es una constante. También encontramos a niños y niños malabaristas. Se les ve en los semáforos de la capital durante el día y parte de la noche. Los pequeños aprovechan el semáforo que está en rojo, que es cuando los vehículos se detienen, para brindar espectáculos de malabares como pelotas de hule o con fuego. Eso lo hacen con sol y con lluvia. Usualmente, mientras ejercen esa labor, sus padres o parientes están a pocos metros y se dedican a la venta ambulante. Muy bien. En el ambiente rural el trabajo es más notorio en los buses
de una comunidad a otra. Muy bien. Estas son las peores formas del trabajo infantil. No, actualmente también existe esas formas de trabajo. En nuestro país también existen este tipo de trabajo infantil. Parece que viene este trabajo viene desarrollando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que no se dé el trabajo infantil? Avisando a nuestros padres si vemos un niño, o también ir directamente a las autoridades para que estos niños sean amparados y no trabajen, porque trabajando pueden causarles pueden estar en peligro. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.